o átomo, lo que sea, pero lo más grande que se ha descubierto ahora es que todo tiene energía. Y los muertos tienen su energía, los vivos tienen su energía, o tenemos su energía, etcétera, etcétera. El hecho está en lo que llamarían, pues, en algunas ciencias occidentales, la diferencia ontológica. Y es que somos lo mismo, a diferencia de que la energía se transforma. Un cuerpo vivo se diferencia de un cuerpo difunto en que tienen dos vidas distintas. Por ejemplo, las células no mueren, se transforman y forman otras células y sirven para otras cosas. Por ejemplo, en el caso afro, debemos entenderlo de que nada está totalmente independiente, todo está interconectado. Las células de las piedras dialogan con las células del cuerpo humano, las células del agua mineral dialogan con las células del cuerpo humano, las células de las plantas dialogan con las células humanas, las palabras dialogan también con el ser humano. Todo tiene dialogicidad, todo tiene forma de comunicarse con. Debemos ahondar en esa espiritualidad de ese grande Ubuntu, de esa correlación, interdependencia, y podríamos ir más allá, por ejemplo, eh, con una de las cosas más claves que están tratando de enseñar ahora, que, que las cosas están en red también, ¿no? Y, y en complejidad. Entonces, desde la vida que dialoga con la otra vida, que se fue, que ya no está, pero a la larga está de otra forma, entonces el cristianismo tiene alguna respuesta y nos dice, el cuerpo muere, el alma queda viva. Pero resulta que ese cuerpo, si se entierra, lo recibe la madre tierra y los árboles que están a su alrededor se pegan una nutrida. O sea que el cuerpo humano sigue siendo vivo desde otra dimensión. Entonces es importante ese elemento y de allí vienen las formas como nosotras y nosotros nos preparamos en los distintos procesos de experimento. Entonces entra la carga de lo que llamarían lo moral y lo ético en el comportamiento y la actuación y la intención de la persona que se ha ido. En el caso colombiano, por ejemplo, si nos ubicamos en las raíces, sobre todo del Pacífico y el Caribe, saben que más hubo presencia afro en las costas y no porque simplemente quisiéramos, sino que era lo más cercano al lugar de la fuga y posteriormente pues internarnos en la selva nos permitió redescubrir algunas tradiciones propias y apropiadas. Entonces, por ejemplo, no todo difunto es igual a un muerto. Ustedes ahorita me pueden hacer la pregunta. ¿Cómo que uno difunto no es lo mismo que muerto? Muerto se le dice el cuerpo, a que está el cuerpo presente, y difunto es cuando ya lo han enterrado y hace ya la gran memoria. Y ancestro es el buen difunto, o sea, que la persona que se fue eh, hizo Madiba en esta vida. Madiba es una expresión sisulu que significa quien enseña lo bueno con su propia vida. Entonces, en nuestro Pacífico, casi biogeográfico, tenemos muchas clases de muertos. Cuando la persona muere sin haber nacido, nosotros llamaríamos un angelito, pero a los ángeles les categorizan, por ejemplo, le dirían querubín. Querubín, si nace y logra mamar seno de su madre, y cuando muere antes de los 7 años, ya sería un alma pasón. Miren qué diferencia de una persona joven de 12, 20 años. Hay otro rito para ello.
Entonces, cuando una persona tiene menos de 12 años y fallece, en especial de menos de 8 años, se abren los ojos, se le entierra con los ojos abiertos, en señal de que el territorio le está diciendo que va a haber la armonía del paraíso. Y el paraíso es el ideal que fraguamos con esta vida. Lo de aquí augura lo de allá. alabado nos hace recuperar, Y si es mayor de como 7, los velorios, la novena, la pero a veces tumba. hasta la estatura, ¿no? A veces hasta los 12 años, lo entierra con los ojos cerrados, en señal de que vaya a un lugar que no es lugar, sino un no lugar. La palabra esa se la inventaron en el cristianismo y la llamaron purgatorio. Es decir, un lavadero, un lugar donde nos purificamos, donde nos examinan y después pasamos a un lugar más grande que sería el del gran panteón de los ancestros. Es decir, donde está la gente que realmente ha sido probada como buena. Y para este tipo de personas hay unos ritos complejos. Entre los 12 y los 22 años casi siempre no se le hace, no se acostumbra pues a hacerle la novena, sino a veces un trigo eh, de días que se le rezan a la persona. Pero cuando tiene más de estos años, eso depende de la familia también y de la afinidad, el reconocimiento que su liderazgo haya tenido en la población, entonces se les hace un acompañamiento más grande porque tiene que haber recorrido. O sea, cuando uno muere para volverse realmente un difunto ilustre, es decir, un ancestro debe recorrer sus pasos. Y se dice que ese paso, esos pasos de la vida de uno, lo recorre uno alrededor de 7 días después de enterrado. Entonces el cuerpo se queda y el alma sale de viaje. Por ahí viene la expresión, por ejemplo, ánima mea, ánima mea. No es que un ánima orine, sino que en latín sería mi alma, alma mía, ánima mea. Y hay unos rezos, por ejemplo, que vinculan a la persona, el alma de la persona con, con la portera del cielo, que sería María Santísima. En el caso cristiano, entonces, le hablan de magnífica, la magnífica, hay que rezar a la persona la magnífica, pero es una expresión popular cuya raíz en latín es magnificat, es decir, que cante la bondad de lo que Dios ha hecho en su vida, la magnificencia de Dios. Entonces, la magnífica se le reza, el magnífica, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu. Eso es, se le rezaba pues a las personas mayores y mayoras. En este caso concreto, cuando las personas tienen hijos, y a veces son ya abuelas o abuelos, tienen un nivel casi mayor de recuerdo, y entonces se les hacen los llamados cabo de años, donde a estas personas hay que orarles y atraerles una memoria cada año, y no solo para llorar, sino para recordar sus enseñanzas. O sea que estas personas básicamente que le hacen el cabo de año, pero ya reconocido en una población concreta, estaríamos dándole como el nombre de una especie de ancestro o ancestra, o sea, un título de reconocimiento de que sí es, entre comillas, una santa o un santo. Entonces, con base en todas estas cosas que les he dicho, descubrimos que nuestros ancestros y ancestras les hacían un altar. Entonces, si la persona era muy mayor, le hacían 7 altares, o sea, 7 pisos, como 7 escalones, aunque no eran escalones físicos. Los escalinatas que hacíamos o que hacemos en las novenas de acuerdo a la edad, que sean impares, para significar que no se va a quedar en el limbo de la decisión, porque normalmente el número impar en la cosmovisión afro colombiana hace referencia a la duda y la concreción de un número
no par o impar hace referencia a la decisión. Entonces, un ánima que quiera avanzar tiene que, desde acá, nosotros ayudarle, que podríamos decir que los vivos nos comunicamos con los no vivos que llamamos difuntos, eh, en el ámbito de que a través de nuestra rogativa no solamente se avanza hacia que el alma suba a la divinidad, sino que nos, a nivel horizontal, nos sana. Entonces, en Colombia, por ejemplo, descubrimos rituales muy potentes que sanan el alma de quienes están ahí en la ceremonia, de quienes cantan, de quienes están danzando, de quienes están comiendo, de quienes están tomando el licor, y que no, en ese caso no es licor aguardiente o ron, puede serlo, pero ya ahí tiene un ambiente ritual que ignorantemente los religiosos a veces pensamos que era un vicio, que la gente se reunía a fumarse un cigarrillo, a tomarse un café o a tomarse unos tragos variantes. No, eso es una ritualidad. Eso es parte del ritual y no tiene que ver con vicio. Ayuda a que la garganta esté eh, eh, apta para poder eh, subir y bajar los tonos, para poderse mantener despiertas y despiertos, porque el alma sombra, es decir, el ánima que está recorriendo sus pasos, que el cuerpo es más poderoso porque tiene el alma afuera y puede hacer destruir el alma del que está vivo. Entonces hay que hablar bien del difunto, o sea, hacer buena memoria. Y lo otro también que se le añade es que hay que acompañar sin dormir, sobre todo no en el velorio. Hay velorios en África que duran 40 días, que es lo normal que duraría un alma caminando, recorriendo sus pasos, y un adulto mayor. Pero si es una persona muy joven, con 7 o 9 días se tiene. Pero pues acá también que ya la gente no sabe ni embalsamar un cuerpo, porque eso lo embalsaman a la persona y parece que estuviera prácticamente, pues ya lo balsaman de cualquier forma. Antiguamente por lo menos usaba el borojó o el noni. Lo metían a uno en borojó y le echaban borojó por la nariz, por la boca, y lo llenaban de borojó y uno no se podría en 40 días. Ahorita difícilmente un cuerpo lo protegen de esa forma, a no ser pues que le echen el resecador del formol. Y hay unas experiencias muy valiosas en Colombia que ya son patrimonio de la humanidad. En el caso del Lumbalú, el CRCC, los palenques de San Basilio y el palenque de Uré. Pero también tenemos otras tradiciones un poco ligadas al cristianismo, adecuaciones, adaptaciones, y también son apropiaciones y construcciones de nuestro patrimonio ancestral, como los novenarios, la forma como enterramos los cuerpos, que normalmente no se entierra un cuerpo boca abajo, que se vela siempre mirando al altar que se le ha hecho, que no se puede enterrar el muerto. Eso no es superstición, eso es la cultura. Y en este caso, por ejemplo, hay unos elementos que son más allá de ritos funerarios, de funebría, son también elementos sanadores, armonizadores del territorio que nos habita. En este caso, el alabao es más que un canto, diríamos que es un cántico de esperanza, es una terapia sanadora que hace memoria del difunto, de los ancestros, que nos relata la vida de las personas, quién era, cómo era. Afortunadamente ya es patrimonio de Colombia, pero el alabado sigue siendo una especie de lluvia benigna que se allega a nuestros territorios cuando hay mucha sequía. Y hay otros rituales, por ejemplo, que tienen que ver con los niños y las niñas, cuando son de alma pasón, o son de alma querubín, o de alma ketubín, que se le dice pues los no nacidos, los muertos vivos y los vivos
muertos antes de llegar a este mundo. Entonces, estas ánimas se vuelven de una vez ancestrales y angelicales. Entonces decimos que no tienen contenido de la malicia del pecado. Y pues es una herencia cristiana, pero la hemos adaptado a decir que nuestra niñez es un patrimonio sagrado, el cual ni siquiera muertos, hay que ir respetarlos. Entonces es una gran tarea que nos compromete para proteger nuestra niñez y ojalá que nunca se mueran, no tengamos que, porque en tiempos de la esclavización surgen unos rituales, por ejemplo, en el caso de los gualíes y los chigualos, que son cánticos de alegría porque se fueron para que no fueran esclavizados. Y, y si siempre hay una condición de esta manera de exclusión social, el que se muere queremos decirle, menos mal te fuiste, porque esto está muy duro. O como le dicen antiguamente, que Dios te bendiga con hijos, ahora dicen, ay, Dios me libre. Entonces son situaciones que siguen apareciendo y que ojalá nos ayuden a fortalecer pues todas estas prácticas que ojalá no las miremos como de gente loca o de gente atrasada, que siempre sepamos descubrir detrás de todos estos elementos religiosos que son espirituales, unos mecanismos de justicia ancestral afro, porque es autonomía, cómo tramitar el dolor desde las tradiciones ancestrales. Por eso qué bueno que se haya vuelto patrimonio de Colombia el chigual, los gualíes y los ritos mortuorios, el cántico del alabao en Andagoya para todo Colombia, y se está haciendo el Festival Nacional de Alabao en Andagoya, y es patrimonio de la humanidad el Lumbalú, desde Palenque, y así vamos construyendo y construyendo elementos que podemos incorporar en nuestras prácticas religiosas de todas las iglesias, que donde hay una persona negra pueda reivindicar su tradición ancestral afro, y, y esta es una tarea que, por eso digo yo que las pastorales afro no pueden seguir siendo solamente católicas. Las pastorales afro tienen que seguir siendo un espacio donde se respete la dignidad del pueblo negro en su espiritualidad, en cualquier iglesia, en cualquier forma de espiritualidad, porque lo que está en juego es el ser que no simple el que hacer. Y un asunto que la colonialidad quiso quitar el ser en nuestros pueblos fue quitándonos las tradiciones ancestrales. Y sin tradiciones ancestrales es como un árbol que no quiera vivir con raíces. Es muy compleja y muy difícil entender lo profundo del futuro, porque el futuro viene del pasado. ¿Tienen alguna preguntación? Aquí estamos en espacio para ello. Yo tengo, por ejemplo, algunas preguntas. Si no tienen ustedes, yo les hago. Estamos haciendo una conmemoración bastante interesante. Por ejemplo, recuerda a una persona que sea una ancestra, es decir, que te haya dejado buenas memorias para vivir, te haya dado un ejemplo extraordinario con su vida. ¿Y qué te enseñó? El nombre de esa persona y qué te enseñó para ser mejor. Bueno, nuevamente buenas noches a todos y a todas.
Padre, primero que todo, pues agradecerle por toda esta historia que nos, pues por lo menos no sabía, que impactaba con muchas cosas. Recordé que mi abuela decía, cuando hacíamos alguna plagura o algo, decía, magnífica en Dios Padre, creo, algo así. Entonces yo siempre le he preguntado, mamita, ¿y eso qué significa? Y ella dice, no, eso se le vino a la mente de sus ancestros y de su pueblo. Y cuando, pues cuando ella como a mostrar el enojo con nosotros cuando estábamos chiquitos, lo decía. No sé si ahora todavía lo dirá. Y siempre me he acordado que lo dice. Y usted ahorita habló del magnífico. Y recordar una líder ancestral, una tía mía que se llamó Nubia Moreno, que fue la primera, me enseñó, yo creería que me enseñó que el liderazgo viene desde hace mucho tiempo, no solo ahorita son los líderes, ¿cierto? Sino que hace tiempo no lo mirábamos. Ella fue la primera maestra del pueblo de donde es mi familia, San Antonio de Padua, que trajo a mucha gente acá a Medellín, que ahorita son casi todos docentes. Entonces todos me dicen, su tía fue la primera que me trajo acá a Medellín, la que me animó, la que me ayudó, era una líder innata en el pueblo, ayudaba a todo el mundo y la recuerdo mucho. Se murió a los 33 años, creo que le dio un infarto. Y dejó a mis primos pues sin su mamá pues. Y siempre he dicho, ¿será que tengo de ella ese liderazgo? Me decía tocaya chiquita y digo, de pronto le resalté a ella eso y la admiro totalmente y ha sido la tía pues que todo el mundo en la familia habla todavía, la más recordada, todo el mundo, su sobrina Nubia, pues y la gente es, ah, pero ves, te me acordas de alguien, ah, Nubia, entonces muy bonito saber que, ese legado que nos dejó mi tía y como vuelvo y digo, líderes desde siempre, no solamente ahorita. Muchas gracias, dejo ahí. Muchísimas gracias. Padre, padre, no se escucha. Aquí estamos. Hola, padre, con Claudia, ¿cómo estás? Excelente. Ah, Dios. La que yo entré hoy porque era usted. Bueno, el valor de mi ancestro es mi abuela Gabriela. Enseñó el valor, ella era muy piadosa y hablaba mucho de la magnífica y me enseñó el valor de la verdad. Eso es lo más importante. Muchísimas Ella me dejó ese gracias. recuerdo, el valor de la verdad. Gracias, padre. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches, familia. Adán, ¿podrías cerrar el micrófono? Gracias. Pues yo creo que en justicia hay que hacer memoria del ancestro William Riascos, que algunos conocen, ¿no? De él. Él particularmente fue el que me enseñó esta caminada identitaria en la pastoral afro. Y creo que es un legado importantísimo que nos tiene aquí reunidos y pensando en cómo mejorar nuestras relaciones entre nosotros mismos, con el entorno e igualmente con los ancestros, porque a veces nuestra realidad es que otras culturas nos influyen y nos hacen perder como parte de las raíces. Y estar en cualquier lugar del mundo sin raíces es morir. Y entonces que uno puede decir que nos invitas a eso, ¿no? Con una comparación, mantener las raíces para poder mantener la vida. Y una raíz muy grande es la ancestralidad, particularmente de la espiritualidad. Muchísimas gracias, Ecovio. Mucho gusto. Oh, hombre, muy buenas noches nuevamente. Albeiro, buenas noches. Estaba con el micrófono abierto porque de rato había levantado la mano, pero parece que no se enteraron.
Hombre, yo estaba acá tratando de hacer un resumen de los ancestros. Realmente el listado es muy grande. Incluso yo estaba pensando, Taitanei, si estamos hablando de un ancestro muerto, pero ¿cuántos vivos siguen siendo representando esa figura de ancestro que deja esas enseñanzas, ¿no? Pero pues para responder a la pregunta, bueno, yo tendría que tomar 4, 3 de ellas, mi bisabuela, que tuve la oportunidad de conocer, fue una mujer muy espiritual y enseñó mucho a la familia de la unión familiar, del respeto por el otro, ¿no? Y ya mis otras 2 abuelas, tanto la materna como la paterna también, unas mujeres ejemplares. Pero hay un cuarto ancestro que a mí me marcó la vida y fue el gran maestro Manuel Zapata Olivella. Y estuve la oportunidad de participar en 2 conferencias de él y una tercera donde nos hizo un ritual africano que pues fue muy bonito y él ahí explicaba unos niveles de relaciones entre los difuntos, las deidades y los orichas, ¿no? No sé, Taita Neil, si tuvo la oportunidad o conoce la relación de la cruz de la cruz de Leguá. Nos los explicaba muy detalladamente y hoy que usted estaba recordando, rememorando estos elementos de las relaciones espirituales que establecemos los vivos con los difuntos, bueno, hice memoria de lo que nos explicaba el gran maestro Zapata Olivella en una de sus conferencias. Yo, hombre, al igual que la profe que dijo ahora, yo dije, bueno, ya escuchar al Taita Neil que siempre hay sabiduría allí, siempre hay mucho que aprender y después de haber compartido 5 años continuos con el Taita Neil, pues mal haría en no escucharlo hoy. Y entonces paré mis actividades para entrar. Siempre había mirado las invitaciones, pero estaba un poquito ocupado en mi tesis. Taita Neil, le cuento, yo estoy terminando, ya la acabé de entregar ayer, la tesis de doctorado sobre saberes ancestrales. Entonces, Sí, así me contaste la otra vez. este tema a mí me toca la fibra, ¿no? Y pues estoy apuntándole a una tesis meritoria. Entonces, ya usted se imaginará que estoy aquí y los demás también. Muy buena noche. Buenas noches, Taita Adán. Sobre la cruz de Leguá y el hacha de Changó, todavía hacen presencia en una cinta que se ponen en los altares, con una manera como que fuera que algunos llaman, para no decir el nombre que era, y que era una mariposa. Era para que el cura no se enojara. Entonces ahí está presente la vida y la muerte, que el futuro y el presente, el tiempo y el espacio se unen en un acontecimiento que es el amor. En ese caso, lo que une la vida y la muerte.
Buenas noches con todos. Bueno, les saluda María del Carmen desde Cuenca, Sayaucí, Ecuador. El programa de hoy me ha llamado muchísimo la atención. Es bueno saber de otras culturas, de otros espacios diferentes a los que nosotros tenemos acá. De verdad enriquecen mucho, decirles pues que para mí por hoy este espacio quedaría como un ancestro porque me ha dejado un aprendizaje y muy novedoso. Muchas bendiciones, de verdad muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, en 2 minutos podríamos pensar en otra participación. Ahí está Elmira. Yo creí que era Rosa Beatriz. Me adelanto ya rapidito, digo 2 cositas, si me permiten. Una, que para los que conocen al padre Napoleón García, su madre está tendida. A ver si los que quieran pueden acompañarlo, porque es un sacerdote pues muy reconocido en el Chocó, no sé si ustedes lo conocen. Y otra es que mañana es 3 de noviembre, día del cumpleaños de nuestro departamento del Chocó. Los que se consideren chocuanos, debemos, donde quiera que estemos, así estemos en este departamento ajeno, izar nuestra bandera tricolor. Así que para que mañana recordemos mucho las cosas de nuestro departamento también y por lo menos pidamos para que estos nuevos gobernantes hagan muchas cosas buenas por él, con la ayuda de Dios, lógicamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas. Hola. Adelante, Hola. Elmira. Este tema para mí es un poco tenebroso. Siempre he tenido como miedo a hablar de esto, pero siempre me he preguntado qué significa eso de que el muerto está ahí, está el ataúd y le ponen unos vasos de agua, un vaso de agua abajo. Me gustaría que me aclarara eso, Lecovio, la verdad. Bueno, normalmente se dice el alma que sale a beber y coincide con la evaporación. Entonces, el ánima sale a beber agua para que si murió en alguna circunstancia de confusión o pecado, pueda como tener una especie de armonización y perdón. Ok, muchas gracias. David, Bueno. María Guzmán ya habló. Ya podemos pedir a Cobio que nos cierre para que no nos dejen el aire. La gloriosa provincia de Chocó fue creada el 28 de septiembre de 1726 y como departamento, gracias a muchos impulsos del liderazgo de Luis Córdoba y otros, el 3 de noviembre, con la ley 13 de 1947, lo declaran departamento. Es uno de los departamentos jóvenes de Colombia, pero también nos regala unas tradiciones muy importantes. Les invito a que nos cantemos una estrofita o dos de Santo, Santo, Santo como acción de gracias desde un alabado. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad inmensa de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria
Gloria al Espíritu Santo. Amén. Que la fuerza de los ancestros y ancestras, las divinidades, nos sigan bendiciendo hoy y siempre. Amén. Un abrazo de corazón. Bendiciones para todos. Amén. Que tengan, Amén. Gracias. Que estés bien. recordemos en México que han podido sostener estas tradiciones grandes de los ancestros y ancestras en todas las ciudades están y pueblos de México están, mejor dicho, haciendo una memoria enorme, hasta comida le